El B-24 Liberator fue el bombardero más producido de la Segunda Guerra Mundial, con más bombas, misiones y objetivos atacados que sus rivales. Pero para los que iban en su fuselaje, no era un salvador, era una maldición. Las tripulaciones lo llamaban el ataúd volador, condenaban su diseño inestable y vivían sabiendo que una ráfaga antiaérea o accidente los convertiría en una tumba en llamas. Destruyó más enemigos que cualquier otro bombardero aliado, pero cobró la vida de miles de sus propios aviadores. Esta es la verdad del B-24, el bombardero que cerró la brecha atlántica, golpeó la industria nazi y aplastó líneas de suministro enemigas, pero a un precio tan alto que su historia fue opacada. Quédense pues, cuanto más ahondemos, más aterrador será el legado de esta máquina. Y antes de empezar, suscríbanse para más historias de la Segunda Guerra Mundial, pues los detalles más oscuros la historia intentó sepultar. A inicios de 1939, el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos creía que el B-17 Flying Fortress era su arma definitiva. Este gigante de 4 motores encarnaba la doctrina de bombardeo de precisión a gran altitud, una estrategia que, desde 20.000 pies, prometía paralizar industrias enemigas con devastadora precisión. Con la guerra asomándose, el Cuerpo Aéreo quería más fortalezas y pidió a Consolidated Aircraft que las construyera bajo licencia. Consolidated, al ver el diseño de Boeing, declaró audazmente: "Podemos superarlo". En lugar de fabricar un avión existente, propusieron uno nuevo más rápido, de mayor altitud, con más carga y mayor alcance que el B-17. El Cuerpo Aéreo no pudo negarse, y en pocos meses nació el B-24 Liberator. El prototipo voló en diciembre de 1939. Su apariencia era impactante: un ala alta, fuselaje profundo y cuadrado, y una doble cola que lo hacían reconocible. Parecía desgarbado comparado con el elegante B-17, pero cada detalle fue diseñado para la eficiencia. En Consolidated, el ingeniero David Davis fue pionero en un diseño de ala radical. El ala Davis, de forma larga y estrecha, reducía la resistencia, aumentaba la sustentación y cargaba grandes cantidades de combustible. El espacioso fuselaje del Liberator permitía al B-24 volar más lejos que cualquier bombardero de Estados Unidos, llevando hasta 8.000 libras de bombas, casi un tercio más que el Flying Fortress. El Cuerpo Aéreo había pedido más B-17. Lo que obtuvieron fue un bombardero que prometía redefinir el papel de Estados Unidos en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como la historia demostró, esas promesas tuvieron consecuencias imprevistas. El peculiar diseño del Liberator se debía a la historia de Consolidated con hidroaviones. Ingenieros con experiencia en hidroaviones masivos adaptaron sus ideas a un bombardero terrestre. Resultó en un fuselaje profundo y espacioso, ideal para bodegas de bombas y tanques de combustible, con alas elevadas para proteger los motores de salpicaduras. Ese ADN dio al B-24 su aspecto cuadrado y su enorme bahía de bombas, con capacidad para 8.000 libras, superando a sus contemporáneos. Las puertas de su bodega de bombas se enrollaban dentro del fuselaje, no se abrían, reduciendo la resistencia y manteniendo la velocidad al soltar las bombas. El ala Davis, gruesa en la raíz pero elegantemente afilada, llevaba combustible y sostenía 4 potentes motores, dando al Liberator un alcance sin igual. Estas innovaciones lo hicieron el bombardero pesado más versátil, desde bombardeo de largo alcance hasta patrullas antisubmarinas, pero su genialidad tenía fallas. El mismo diseño que le dio al B-24 su resistencia lo hizo traicionero en emergencias. A menudo, los intentos de acuatizaje acababan en tragedia. Las alas altas y el fuselaje profundo del avión hacían que se partiera y se hundiera rápidamente. La supervivencia tras un amerizaje era bajísima. Las tripulaciones decían que un B-24 en el océano era un ataúd en segundos. Aún con estos peligros, la demanda del avión subió. Su gran alcance y pesada carga útil ofrecían algo que ningún otro bombardero aliado podía. Gran Bretaña, en guerra con Alemania, ordenó antes de que el prototipo terminara las pruebas. Francia hizo igual, aunque su rendición dio esos aviones a la Real Fuerza Aérea.
Para marzo de 1941, tripulaciones británicas ya operaban los Liberators, antes que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. El B-24 nació innovador, mas su reputación se forjó con sangre. Sus características revolucionarias prometían victoria, pero también hicieron del Liberator un avión temido y confiable. Los primeros Liberator en combate portaron insignias británicas, no estadounidenses. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña reconoció su potencial y lo pidió con urgencia. Los primeros B-24, al salir de Consolidated, fueron a la Royal Air Force, no a los aviadores de EE-U. Para marzo de 1941, la RAF ya operaba los primeros modelos. Al principio, ni se usaron como bombarderos. Gran Bretaña, por conectar su imperio y Estados Unidos, usó los primeros Liberator como transportes. Su fuselaje, originalmente diseñado para bombas, los hizo ideales para transportar personal por el Atlántico. Pero la RAF pronto vio que el verdadero don del B-24 no era su espacio de carga, sino su alcance. Ese alcance fue más crítico en el Atlántico Medio. Por años, los submarinos alemanes cazaron convoyes en la brecha atlántica, fuera del alcance de aviones británicos y americanos. Los mercantes con alimentos, armas y combustible quedaban indefensos. Las manadas de la Kriegsmarine los masacraron por docenas. Gran Bretaña se tambaleaba al borde de la hambruna. La llegada del Liberator lo cambió todo. Equipados con radar, cargas de profundidad y tanques de combustible extra, los Liberator BLR del Mando Costero de la Real Fuerza Aérea fueron los primeros en escoltar convoyes por todo el Atlántico. Volando bajo sobre las olas, acechaban a los submarinos, atacando con una precisión aterradora. Tripulaciones atacaban desde 15 metros, soltando cargas de profundidad para que estallaran bajo la superficie. Al principio, había pocos Liberators modificados. Un oficial británico recordó: "Empezamos con 4. Los estadounidenses eran reacios a darnos más. Al final, llegamos a 10. Los convoyes indefensos tenían ángeles sobre ellos. Los submarinistas alemanes vieron que emerger ya no era seguro. En 1943, los Liberator en servicio cerraron la brecha atlántica. Las manadas que estrangularon los suministros británicos fueron repelidas. Su tiempo feliz terminó. En la batalla del Atlántico, vital para la supervivencia aliada, el B-24 Liberator fue decisivo antes de que Estados Unidos comprometiera todo su poder. Tras Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y el Liberator estaba listo. Era un bombardero pesado, no para patrullar o transportar, sino para la destrucción masiva. A fines de 1942, los B-24 americanos llegaron a Gran Bretaña, uniéndose a la Octava Fuerza Aérea. Unidades de África del Norte e Italia se unieron, creando la 15ª Fuerza Aérea. Juntos, fueron pilar de la campaña de bombardeo estratégico aliado. El B-24 ofrecía lo que el cuerpo aéreo demandaba: gran alcance, alta carga y más velocidad que el B-17. Desde el norte de África, los Liberator atacaron rutas de suministro del eje en el Mediterráneo. Desde Inglaterra, golpearon Europa ocupada. Los objetivos eran refinerías, plantas industriales, astilleros y ferrocarriles. Su versatilidad les permitió servir en todos los frentes: Europa, Pacífico y China, Birmania, India. Pero las estadísticas revelaban la horrible realidad de volar en uno. Para 1944, casi la mitad de los bombarderos de Estados Unidos en Europa eran B-24. Ese dominio tuvo un alto costo. Las misiones eran largas. Las condiciones del avión eran brutales. Las bajas se dispararon. La vida de un tripulante de bombardero se medía en misiones, no en años. Ráfagas antiaéreas desgarraban formaciones. Cazas alemanes perseguían bombarderos y las fallas mecánicas eran comunes. Dentro, las tripulaciones enfrentaban hacinamiento y frío extremo. La bodega de bombas, ancha y traicionera, tenía pasarelas estrechas y una caída de 6.000 metros. El motor rugía sin cesar. A gran altura, las máscaras de oxígeno se congelaban. Y a diferencia del mito, el B-24 no era indestructible. Su estructura ligera lo hacía más rápido, pero también más frágil. Era una paradoja. Podían llevar más bombas más lejos que cualquier bombardero aliado,
pero sus tripulantes se sentían menos seguros que los del B-17. Entre aviadores surgieron apodos: el ataúd volador y el avión problemático. Pero pese al miedo que infundía a sus tripulaciones, el B-24 siguió volando, misión tras misión, porque su gran número lo hacía irreemplazable. En 1943 y 1944, miles de Liberators servían por el mundo. Fue el caballo de batalla aliado, y para los hombres atrapados dentro, el trabajo más peligroso del mundo. El 1 de agosto de 1943, el B-24 Liberator fue elegido para la Operación Tidal Wave, uno de los ataques más decisivos de la guerra. El objetivo era Ploiești, Rumanía, hogar de las refinerías más vitales de la Alemania nazi. Los ejércitos de Hitler usaban petróleo rumano, y los planificadores de Estados Unidos creían que, paralizando Ploiești, podrían asfixiar la maquinaria bélica alemana de un golpe. Era un plan audaz. 177 B-24 partirían de bases norteafricanas, volarían 1.200 millas por territorio enemigo y atacarían refinerías a baja altura para una destrucción máxima. Las tripulaciones fueron informadas. Esta misión acortaría la guerra. La moral era alta, pero pocos se daban cuenta de lo suicida que sería la misión. Apenas volando sobre los árboles, las formaciones lucharon por mantener el rumbo. Los errores dispersaron a los grupos. Al acercarse los bombarderos a Ploiești, las defensas alemanas, alertadas, ya los esperaban. Los cañones antiaéreos escupían fuego en los cielos. El humo y llamas de refinerías en llamas crearon un paisaje infernal, cegando y desorientando a los pilotos. Lo que siguió fue una masacre. Los Liberators eran hechos pedazos en el aire, explotando en bolas de fuego antes de soltar sus bombas. Otros se estrellaron tras chocar con chimeneas. Cazas alemanes atacaron las formaciones confusas, sumándose a la masacre. Un testigo dijo: "El cielo sobre Ploiești era un tornado de aluminio ardiente". Cuando los supervivientes volvieron, las pérdidas eran asombrosas. De 177 Liberators, 53 fueron destruidos, casi un tercio de la fuerza. 660 aviadores murieron, capturados o internados. Tripulaciones enteras perecieron en las llamas, sus nombres solo en informes de bajas. Lo más amargo: refinerías operativas en semanas, producción de petróleo apenas afectada. La operación Tidal Wave simbolizó el poder devastador y la terrible vulnerabilidad del Liberator. Mostró que el bombardeo estratégico desangraba a Alemania y a Estados Unidos. Para las tripulaciones del B-24, la lección fue clara. En el Liberator, victoria y muerte volaban juntas. La verdad peligrosa del B-24 era una máquina de contradicciones. En teoría, era superior al B-17 Flying Fortress, más veloz, mayor alcance y más carga de bombas. Pero para los que lo volaron, muchos odiaban al Liberator. No era una fortaleza, era un ataúd con alas. Las quejas eran constantes. Los controles eran pesados y lentos, agotando a los pilotos en misiones largas. El ala Davis, en la parte superior, le daba eficiencia e inestabilidad, complicando su manejo en turbulencias o bajo fuego. Y a diferencia del B-17, el B-24 era frágil. Circulaban fotos de fortalezas que volvían acribilladas, con alas destrozadas y sin media cola. Los Liberators solían estallar en el aire, sin resistir el castigo. Los accidentes en prácticas evidenciaron esas fallas. En 1943, el B-24 fue apodado el avión problemático por sus frecuentes accidentes mortales. Parte de la culpa era del entrenamiento y los pilotos novatos, pero otra parte del propio avión. Un mal aterrizaje podía colapsar el fuselaje por el peso del ala, aplastando a los tripulantes. Escapar era una pesadilla. El interior, tan atestado con el operador de radio, el ingeniero y 2 pilotos en la cabina, convertía la evacuación de emergencia en un caos. Para escapar, la tripulación debía pasar por las estrechas pasarelas de la bodega de bombas mientras el avión ardía o caía. Cada segundo perdido era mortal. El B-17 ofrecía rutas de escape más fáciles, y eso hacía que las tripulaciones se sintieran más seguras en la fortaleza. Pero con sus fallos, el Liberator voló. No por gusto, sino por la gran capacidad de producción de Estados Unidos. Las pérdidas,
por muy terribles, se reponían casi al instante, resultando en una cruel paradoja. Las cualidades que hicieron al B-24 un arma eficaz también lo convirtieron en un avión peligroso para sus tripulaciones. Cada vez que subían a un Liberator, se enfrentaban a una dura realidad. El enemigo, el clima o el propio avión, con sus defectos, podrían traicionarlos. El B-24 destruyó más objetivos que otro bombardero aliado, pero la supervivencia nunca fue segura. Si el B-24 tenía una ventaja insuperable, no era su gracia o resistencia bajo el fuego, sino su gran número. El Liberator se volvió el emblema del poderío industrial de Estados Unidos, un avión producido por miles, más rápido y en mayores cantidades que cualquier otro bombardero. El centro de este milagro productivo fue Willow Run, un enorme complejo fabril de Ford en Michigan. La planta era inmensa, abarcando 1 milla de punta a punta. Adentro, la cadena de montaje parecía de ciencia ficción para la época. Las piezas se movían entre estaciones, los trabajadores se especializaban, y un B-24 salía de la línea cada 63 minutos en el pico de la fábrica. Willow Run produjo casi 9,000 Liberators, la mitad de todos los B-24 construidos. Y Willow Run solo era una de 5 fábricas del bombardero. Las plantas Consolidated, Douglas y North American, sumándose, entregaron casi 19,000 B-24 al combate de 1940 a 1945. Esta cifra superó al B-17, convirtiendo al Liberator en el bombardero pesado y avión militar más producido de toda la guerra. Para el alto mando de Estados Unidos, los cálculos eran brutales. Si una misión perdía 20 bombarderos, mañana llegarían más. Las pérdidas se reponían con poderío industrial. Ni tripulaciones ni máquinas eran irreemplazables. La estrategia era abrumar, no conservar. En teoría, funcionaba. Miles de Liberators surcaron los cielos de Europa, el Mediterráneo y el Pacífico. Quemaron ciudades, estrangularon submarinos y suplieron frentes lejanos. Pero tras cada avión en la línea, había una cruda realidad. Cada avión tendría 10 tripulantes y estadísticamente muchos de ellos jamás regresarían. La eficiencia de Willow Run mantuvo llenas las bodegas y firmes las formaciones, pero aseguró que la cadena de sacrificio nunca cesara. El Liberator personificó la guerra total. Victoria no por elegancia o supervivencia, sino por producción implacable y aceptación de pérdidas horribles. El B-24 logró hitos que demostraron. Podrían haberlo hecho legendario, mas la historia es cruel al elegir héroes. El público recuerda al B-17 Flying Fortress como el símbolo del bombardeo de Estados Unidos, mientras el Liberator, más letal y numeroso, quedó en la sombra. Esto se debió a la percepción, propaganda y un trágico giro del destino. Tomemos, por ejemplo, el famoso Memphis Belle. Inmortalizado en el cine, fue el primer bombardero de Estados Unidos en completar 25 misiones sobre Europa y volver. Pero en verdad, ese honor era de un B-24, no de un B-17. Un avión, el Hot Stuff, lo había logrado 3 meses antes, en febrero de 1943. Su tripulación superó 25 misiones de ráfagas, cazas y fuego, pero su historia acabó en tragedia. En su vuelo victorioso a Estados Unidos, Hot Stuff se estrelló en Islandia, matando a 14 de 15 a bordo. Sin héroes que exhibir, el Departamento de Guerra de Estados Unidos desvió la atención hacia el Memphis Belle. Su tripulación fue el rostro del éxito, mientras el Liberator, que hizo historia, fue olvidado, sepultado bajo escombros en el helado Atlántico Norte. No fue un caso aislado. El Liberator fue ignorado, pese a ser el pilar del bombardeo aliado. Su aspecto desgarbado, fuselaje cuadrado y doble cola, no tenía la elegancia del Fortress. Para prensa y público, más que fuerza, era un torpe caballo de batalla. Pero las cifras no mienten. El B-24 hundió más buques que cualquier otro avión en la Segunda Guerra Mundial. Cerró la brecha atlántica, llevó más bombas que el B-17 y sirvió como bombardero, cazasubmarinos y transporte de largo alcance. Fue la columna vertebral del poder aéreo aliado.
y las historias que lo inmortalizarían, como Hot Stuff, acabaron en silencio. Lo que debió ser leyenda se olvidó. La ironía es inquietante. El Liberator ganó y redefinió la guerra aérea, mas la gloria fue para otros. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se fabricaron casi 19.000 B-24 Liberator, más que cualquier otro bombardero. Volaba más lejos, cargaba más bombas y atacaba más que sus rivales. Sus tripulaciones le apodaron el ataúd volador. El ala Davis lo hacía eficiente, más inestable. El fuselaje estrecho imposibilitaba escapar. Accidentes en prácticas eran frecuentes. Amerizar era fatal. Por cada enemigo que destruyó, el Liberator cobró muchas vidas. Al terminar la guerra, los B-29 lo reemplazaron y los B-24 se desecharon. Su metal reciclado en meses. Solo un puñado sobrevive hoy, mudos recuerdos de sus pilotos. Aunque a la sombra del B-17, el Liberator selló la brecha atlántica, minó el suministro enemigo y fue columna del poder aéreo aliado. Su legado es de sacrificio, un bombardero que ganó guerras no con gloria, sino por sus números. Suscríbete para más historias de la Segunda Guerra Mundial. Las más oscuras están por venir.